Bueno, le damos la bienvenida, como decía Humberto Álvaro Alcuri y su columna de psicología. Hoy venís así, necesitamos analizarnos entre nosotros. Sí, ya están para la terapia de pareja, claramente, chiquilines. Bueno, por un tema que, me parece fundamental cuando está la discusión de la educación, ¿no? Es un tema efervescente en la sociedad uruguaya y atravesado por un tema que propones para hoy, que es el tema de la culpa, educación y culpa. Sí. ¿Debemos educar con o sin culpa? Sí, la culpa tiene muy mala prensa, la psicología la ha puesto en el banquillo de los acusados. Parece que uno no tendría que culpar a sus hijos y que el ingrediente culpa haría daño y ocasionaría posteriores traumas. Esto es una visión relativamente moderna. Los más veteranos no tenían temores en culpar. La culpa, dicen los juristas, dicen los que hacen las leyes, es lo que viene al costado de la ley. Si la ley no se cumple, hay una culpa. Lo mismo en la religión. Si uno peca, es culpable. Ahora, modernamente se ha entendido a la culpa como algo negativo. A ver, esta reflexión arranca de que hará un par de semanas fui a las Rocas de la Estacada. Yo iba a las Rocas de la Estacada de chico. La Roca de la Estacada es un lugar prohibido para baños que queda allí en la Rambla de Punta Carretas, casi el Faro. Y en esa zona prohibida para baños, nuestros padres y los padres de otros chiquilines nos educaban para que nos bañáramos allí sin dar pie. Zona prohibida para baños. Lo que nuestros padres trataban de hacer es que no tuviéramos temor al agua. Entonces nos decían, baja por acá, tenés que nadar y no dar pie, podés alejarte tanto y volver después, hay un tiempo para hacer las cosas. Y si no cumplís con estas cosas, sos culpable. Y te pegaban flor de rezongo. A las Rocas que yo fui hace 2 semanas, no vi niños que anduvieran solos por las rocas, no vi niños bañándose. Y sí vi algunas madres muy asustadas cuyos hijos no se apartaban de ella. Lo que yo sentí en estas rocas del presente era miedo. Madres temerosas e hijos que no se separaban de ellas. No eran las rocas de mi época, hace unos 40 años, en donde los chiquilines andábamos jugando por ahí y uno no veía padres o madres miedosos. ¿Cuál era la diferencia? Las mamás de aquella época habían puesto algunas leyes. Si las leyes no se cumplían, nos habían educado en esas cosas. Bañate acá, no te bañes allá, tanto tiempo para volver, si no volvés, no sé cuánto. Y si uno no cumplía esas cosas, era culpado. Y el rezongo era grande. Estas mamás no habían culpado y no habían, como decimos los psicólogos ahora, incorporado unas leyes para que sus hijos las cumplieran. Estos niños tenían miedo, las mamás les transmitían su temor. No andaban solos por ahí, no corrían por las rocas, no se bañaban en la zona prohibida. Uno lo ve de afuera y dice, estaría bien. Pero yo decía, acá hay algo, hay un ingrediente educativo que estaría faltando. Más que la culpa como ingrediente negativo, esas reglas, esas cosas aprendidas que antes nos habían enseñado a nosotros. Y uno veía que estas mamás no habían enseñado y estaban quizás muy asustadas, con mucho miedo, pero no culpando a sus chiquilines. Cuando un chiquilín se separaba de ellas, en general uno lo ve en la consulta, estos papás modernos tratan de evitar culparlos, porque esto estaría mal, pero sí les infunden sus miedos. Los chiquilines de aquellas épocas no teníamos tanto miedo, pero sí nos sentíamos muy culpables. Nos dábamos miedo que nos rezongaran nuestros padres. Estos chiquilines no tienen esos rezongos, tienen temor. Y esto sirve como metáfora un poco de lo que quería explicar hoy. Algunos ingredientes nuevos que hay en la educación de los chiquilines versus algunas cosas que hacían los papás de antes que hoy vemos que faltan. Hay un psicólogo argentino que se llama Norberto Levi. Norberto Levi habla de una culpa funcional y una culpa disfuncional. Cuando yo hablo de culpa funcional, más de uno me salta a decirme, eso es la responsabilidad. Vos estás hablando de entrenar responsabilidad. Yo digo que hay una diferencia. La culpa es un sentimiento de segunda generación. Uno se siente culpable. La responsabilidad es más bien una cosa que se piensa, que se deduce, algo más intelectual, algo más difícil, más complicado. La culpa funcional es, a vos te dijeron que hay que hacer ciertas cosas, si las haces mal, no las cumplís, vos sos culpado. Vos te sentís mal, crucé con luz roja, no le hice caso a mis padres, no hice los deberes, no atendí en clase. Me siento mal
Y es necesario que me sienta mal, porque yo no cumplí con esas cosas que me dijeron. Eso sería la culpa funcional. Más que una cosa que se piensa, es una cosa que se siente. La culpa disfuncional, que es la mala de la película, era el culpamiento excesivo, las figuras de autoridad autoritarias, exageradas, esa tía vieja, esa abuela, ese tío gruñón de mal humor que te culpaba por todo, qué maldad habrás hecho, tenés cara de pícaro, vos seguramente hiciste las cosas mal, y exageraban con la culpabilización. Y esa era la culpa que en definitiva nos enfermaba y que en definitiva la psicología puso en el banquillo de los acusados. Pero no cualquier culpa. Esa culpa exagerada, esa culpa que tortura, esa culpa que la vemos en la base de depresión, de melancolía, de algunos trastornos, todavía la vemos, quizás un poco menos que antes. Entonces, separar un poco la paja del trigo. ¿No ha evolucionado también esa reflexión que estás haciendo, Álvaro, con el avance de la sociedad, de este mundo que tenemos y de la ciudad, por ejemplo, en el sentido de decir que la sociedad ha cambiado? Muy probablemente la sociedad y el entorno social que se tenía cuando vos eras niño, ibas a aquellas rocas donde estaba prohibido bañarse. Del faro de Punta Carreta, donde estaba prohibido bañarse, tal vez sea distinto, o no es así. Sí, muchas cosas cambiaron. Los padres de estos tiempos no creen en aquel código de leyes. Muchos padres en la consulta te dicen, esto es increíble, yo muchas veces lo digo, mirá si yo le voy a estar diciendo a mi hijo lo que está bien y lo que está mal. Como que estuviera mal decirle a los hijos lo que está bien y lo que está mal, y como que los hijos pudieran saberlo per se, en forma natural. Los papás modernos, de muchas formas, han descreído de esta suerte de código, esta suerte de conjunto de reglas, que podríamos decir, no sé, podrían ser las del fútbol. ¿Cuánto mide una cancha? Las rayas de cal, ¿dónde están los arcos? Son 11 contra 11, se juegan 90 minutos. ¿Cómo jugás el partido sin esas reglas? Alguien tiene que ponerlas, tiene que haber un árbitro. Pero una cosa son las reglas y otra es la culpa, es el sentirse mal. Y yo creo que, no sé, se me ocurre pensar que capaz que los papás manejan menos la culpa ahora porque pasaron mal antes. Si no, si hubiera funcionado tan bien, lo replicás, ¿no? Claro, pero hubo como una exageración de mucha culpa y mucha exageración en la culpa y de la culpabilización hasta por las dudas, aún no culpemos nada. Nos hemos ido como de un extremo al otro lado, claro. Ha habido una especie de moda educativa. ¿Se puede inculcar responsabilidad sin culpa? ¿Qué? ¿Se puede inculcar responsabilidad sin culpa? Yo lo de la responsabilidad lo noto un poco intelectual de más y un poco como idealista. Cuando vos incorporás un conjunto de normas y las normas no se cumplen, y estamos hablando de la relación con tus hijos, tiene que haber un malestar pequeño, funcional, como dice Norberto Levi, el argentino, que indica que lo que vos estás haciendo no está bueno. Esa es la culpa, no una especie de melancolía, dolor, sufrimiento, tortura que me lleva al psicoanálisis o a sesiones eternas de psicología para sacarme aquella tortura que me quedó incrustada en mi psiquismo de tanto que me culparon indebidamente. Una cosa es lo que viene junto con la ley y que si no está, difícilmente las leyes se cumplan. Y otra cosa es la exageración, la patología, el autoritarismo, las figuras de autoridad completamente pasadas de rosca, que eso vendría a ser lo que sí enfermaba. Voy a introducir una palabra que me parece hasta increíble, si se quiere, que no haya aparecido en todos estos minutos de charla, que para mí tiene una directa vinculación con la culpa, aunque por supuesto no significan lo mismo. Una es la consecuencia de la otra, pero no vi que la mencionáramos, la penitencia. A ver, la penitencia en mi época, ¿por qué era? Porque había sido culpable de algo. Si no, no hay penitencia. Y yo recuerdo muchas penitencias. O sea que debo haber sido culpable de muchas cosas. La penitencia, vamos a agregar otra palabra que tampoco dijimos, castigo. Castigo. El castigo está asociado con algo pasado de rosca que lastima, que agrede, claro, violento, como ingrediente negativo en la educación. Claro. Pero, ¿cómo poner leyes? Y esto es importante. Toda convivencia, todo vínculo humano necesita reglas.
Vivir en familia, vivir con otros, integrarse a grupos, pertenecer a una clase, pertenecer a una barra de amigos, necesita ciertos códigos, ciertas leyes. Eso en algún momento es incorporado, es aprendido. Los chiquilines no vienen con eso de fábrica, con esas reglas de fábrica. Tenemos que educarlas. Muchos papás han creído que no hay que educar absolutamente nada y que eso se aprendería como por ósmosis y que decir esto está bien, esto está mal, sería dañino. Ese es el malentendido que confunde culpa funcional con culpa disfuncional, que confunde autoridad con autoritarismo, que confunde la exageración o la patología con lo que necesitamos, los ingredientes educativos sanos que necesitamos para convivir con los demás. Demasiada confusión con estos términos, muchos de ellos no son simpáticos, pero al no estar arriba de la mesa o al haber sido tan dejados de lado, después nos faltan herramientas para educar cosas que son bien importantes educar, como por ejemplo, cuando uno abre el otro se calla, si la maestra dice que hay que hacer los deberes, hay que hacerlo, o hay que levantarse temprano, hay que tomar el remedio, o hay que volver a casa a las 8 de la noche. Yo he llegado a sentirme culpable, lo digo con absoluta y total sinceridad, en una reunión de amigos, de parejas amigas, de padres en común, por haber reconocido o haber mencionado la palabra penitencia o castigo y he sido mirado como un retrógrado, ¿no? Como Enrique el Antiguo, que me dicen acá. Es decir, ¿cómo un castigo? Las cosas se dialogan. No, cuando se faltan a las reglas, tiene que haber una consecuencia. Y en casa la consecuencia es una penitencia, o si querés decirle castigo, decirle castigo. Y cuando hay una penitencia, hay una figura de autoridad que pone la penitencia. Y hay una desigualdad de roles. Los papás que educan y dicen que está bien y que está mal, los chiquilines no saben todavía lo que está bien y lo que está mal, y eso marca una diferencia entre esos roles. Cuando abolimos la diferencia y hacemos una especie de gran comité, donde todos tienen o tendrían voz y voto, y vamos a votar si está bien o si está mal, tomar los remedios, ir a la escuela o hacer los deberes, nos estamos equivocando. Los adultos tenemos que decir lo que está bien y lo que está mal, y los chiquilines son los que están aprendiendo lo que está bien y lo que está mal. Decir esto a veces parece una perogrullada. Necesito dos cosas, que me graben este pedacito, yo sé que, y que me firme acá, si puede ser, por favor. Claro, porque a ver, es muy difícil, si uno ingresa en un debate generacional, se va a encontrar en gran medida con que mucha gente censura y de manera verdaderamente muy dura, yo diría, perdón, casi fundamentalista, esos términos que tenemos tanto temor en utilizar. Y a mí me parece que el problema está en la mala utilización de esos términos o en el exceso de esos términos, ¿no? Hoy, por favor, y bueno, hablar de sacar... medida es lo más difícil de definir. Claro, en pero la digo, vida. sacar unas horas o sacar durante algunos días un celular, pues pará, penitencia, castigo. No estamos hablando de, como en determinadas casas y algunas crianzas que todos recordamos, yo recuerdo en algunas casas de ver la fusta colgada de un clavito al costado de la puerta. Claro. No estamos hablando de eso. Claro. Pasamos de una generación con un exceso de castigos a una generación que descreyó por completo de los castigos, de las culpas, pero también de la ley. Y vamos a recordar, no hay ley que no establezca una pena o una sanción para su incumplimiento. Los papás necesitan ser legisladores, necesitan decirles a los chiquilines lo que está bien y lo que está mal. Los chiquilines no vienen de fábrica sabiendo esto. Los papás tenemos que poder decirle, tomá la leche, hacé los deberes, tenés que atender o tenés que cumplir con determinadas responsabilidades. Los que definimos esto somos nosotros. Si nosotros nos borramos de ese rol, nos borramos del rol de educadores. Un educador también es un legislador. No entender esto, por lo menos es no entender cómo educar. Y hay mucha teoría de que no habría que hacer esto. El problema es que esas teorías funcionaron, esas teorías se pusieron en práctica en los años 60, 70, y en general no han tenido mucho éxito y son bastante conocidas. De repente un día vamos a repasar cómo le fue a las teorías en donde no había que ser autoridad, decirle a los chiquilines lo que está bien y lo que está mal, y qué fue lo que ocurrió con esas teorías. Muy bueno. La dejamos pendiente. Álvaro, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, tener al psicólogo Álvaro Alcuri con nosotros. Momento de irnos a la última pausa en el programa. Venimos para compartir con ustedes los últimos minutos.